Pues muy buenos días también de parte de todos los que formamos parte de este Centro Mexicano de Sinología, que principalmente son estudios de la Sábana Santa y que pues no es una materia terminada. Sin embargo, hay muchas imágenes en el mundo de Jesús y de María que nos invitan a la fe, pero justamente aquí en México tenemos el enorme privilegio de tener una imagen de María que tiene las mismas características de la sábana santa. ¿Cuál? La principal, que no parece ser hecha por manos humanas. Así es que, más que una imagen sorprendente, hoy queremos, como Centro de Estudios de la Síndone, de la Sábana Santa, queremos también invitar a nuestro público que nos acompaña mes con mes a reflexionar sobre esta otra imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego, que nos abre también una puerta enorme hacia el misterio, hacia la ciencia y, ¿por qué no?, hacia la fe. Sin embargo, casi siempre en este mes de diciembre se enfocan los reflectores hacia la imagen puramente y estrictamente hablando de lo que nos sorprende, de lo que ha durado casi ya 500 años de esta aparición, de este milagro guadalupano. Y sin embargo, pocas veces se ve el entorno geográfico, histórico, político incluso, y sobre todo religioso de la ciudad, el pueblo al que llegó esta imagen. Por eso este día queremos compartirles justamente eso que consideramos faltaba para nuestra reflexión, que es el hecho guadalupano en el entorno de esos tiempos. Para ello tenemos a Ivonne Curi Rojas, arquitecta de profesión, egresada de la UNAM, y nos va a transmitir desde la ciudad de León, Guanajuato, México, para acompañarnos en esta travesía hacia descubrir el entorno, el enfoque social, el enfoque histórico de esta aparición. Ivonne ha sido maestra durante más de 10 años en arquitectura y sin embargo el hecho guadalupano también le fascina y nos va a compartir de este punto tan necesario de estudiar. Ivonne, bienvenida. Te dejo con Gracias. nuestro público. Adelante. Muy bien, pues buenos días a todos o tardes ya. Vamos a hablar de qué pasaba en España, ¿no? Antes de la conquista, el itinerario de Cortés hacia Tenochtitlan, qué pasaba en Mesoamérica, que todavía lo conocemos así como Mesoamérica, el marco jurídico, qué es lo que pasaba también, cómo los mismos conquistadores estaban pues considerando legal, ¿no? La conquista, los primeros años de la evangelización y finalmente pues lo que hizo que los indígenas se convirtieran, ¿verdad? Entonces lo primero es que vamos a hablar sobre esta parte, qué pasaba en España. La reconquista de la península ibérica por los reinos cristianos se desarrolló entre los años 711 y 1492 y terminó con la conquista de Granada, última fortificación del reino nazarí. Este proceso marcó profundamente la mentalidad española del siglo XV. Su continuo luchar por cerca de 8 siglos con los musulmanes para librar sus tierras y defender el culto cristiano, amenazado por los invasores, hizo que de los españoles un pueblo guerrero y misionero por excelencia. Esta reconquista española puede ser antecedente de la conquista de América. Hay que recordar que los españoles, que los frailes también, o bueno, los religiosos, realmente también tenían ese gran espíritu misionero con todo, cuando ya se iba haciendo la reconquista, con todos aquellos musulmanes que quedaban, ¿no? en los lugares que se habían conquistado. Hay que tener presente que el Islam no se integra a la cultura de los reinos que conquista. El Corán dice textualmente que el creyente no debe hacer amistad ni con judíos ni con cristianos, porque puede convertirse en uno de ellos. No se puede dialogar con los musulmanes porque su objetivo es conquistar el mundo entero y convertirlo al Islam por la fuerza. Es lo que dicen las leyes islámicas. Los musulmanes
Viven en sus comunidades y no se integran a las culturas extrañas a la suya. Esto es una realidad ahora y lo fue en Al-Ándalus. Aquí tenemos pues un mapita. Este es el último reducto del reino musulmán o nazarí. Y aquí tenemos una pintura que es posterior, muy posterior, pues con esta representando al rey moro, al último rey moro, entregando llaves a los reyes católicos. Los europeos hacían exploraciones marítimas, no solo los españoles, los europeos hacían exploraciones marítimas estableciendo enclaves comerciales en las costas de África, y la India y el sudeste asiático, así como en las islas del Atlántico. Estos movimientos estuvieron alentados por la demanda europea de especias, sedas y muchos otros artículos provenientes de China e India, y el interés de sembrar caña de azúcar en las islas. Hay que recordar que los europeos no podían ya transitar por el mar Mediterráneo porque estaba dominado por estos, no los permitían los musulmanes. Esto mismo, bueno, este comercio con China e India es lo que motiva a los reyes de Castilla y León de participar de manera más activa en los circuitos comerciales que se estaban formando, y los llevó en 1492 a apoyar el viaje de Cristóbal Colón en busca de la India, quien llegó a las islas de Cuba, que le llamó Fernandina, Jamaica, República Dominicana, la cual se nombró la Española, Santo Domingo y Puerto Rico. Hubo entonces interés de los castellanos en formar asentamientos fijos de españoles con gobierno formal, manteniendo lazos constantes con la tierra de origen. Recordemos que esto es lo que hacían desde los griegos y los romanos. Ellos llevaban toda su forma de vida y su lengua, etcétera, a los diferentes lugares donde iban conquistando, ¿no? O bueno, donde se iban colonizando. Y aquí vemos pues aquí vemos cómo Yucatán está muy cerca, ¿no? Los españoles, ahora vamos a ver el itinerario que siguió Cortés hacia Tenochtitlan. Los españoles que vinieron a Mesoamérica llegaron a las Antillas, como ya vimos, y no tenían ni idea de que existía México. Estuvieron 25 años en las Antillas, ahí se adaptaron al clima y a esta tierra. Algunos conquistadores de las Antillas no tenían encomienda y estaban ávidos de otra empresa conquistadora. Recordemos pues que venían muy frescos de una reconquista, ¿no? De su tierra. Entonces, por un lado, tenían que pedir autorización al gobernador de la isla Fernandina de Cuba, o sea, era Cuba, y a su vez pedir autorización a los gobernadores de las Indias a nombre del rey, para que las armadas, o sea, los barcos que hacían expediciones fueran legales, o conquistas fueran legales. En 1517, la primera armada con fines de exploración llega a Yucatán. Ellos consideraban Yucatán como una isla, pensaban que era una isla, y les parece algo asombroso. En 1518 zarpa otra armada, llega a la isla de Cozumel, como vemos ahí está indicada, y rodea el Golfo de México hasta la Florida. Una segunda armada en 1517. Y en 1518, otra armada también, que bordea el Golfo de México hasta la Florida. Se comienzan ya a enterar de que existe Tenochtitlan ya para estas fechas, y en 1519 Hernán Cortés emprende la expedición con fines de conquista, ahora sí, con 11 naves, 518 hombres, 800 más, entre jinetes, arcabuceros, ballesteros, marinos, indios y negros, como auxiliares de tropa. Llevaban 32 caballos, 10 cañones y 4 cañones pequeños de menor alcance. Aclaremos que los españoles no se consideran soldados. Los que se suman a esta armada, o sea, a esta expedición, son
son empresarios, ahora les podemos decir emprendedores, que invierten su dinero y su esfuerzo para obtener una ganancia. Consideremos que estas personas que tenían experiencia con las armas, estas personas, estos españoles, tenían experiencia con las armas por el evento de reconquista que habían pasado. En Cozumel se une a la expedición Fray Jerónimo de Aguilar, que fue un prisionero que fue hecho prisionero por los mayas en una expedición anterior en 1511, y será un importante intérprete, pues conocía el maya. Como vemos aquí, Cortés va bordeando Yucatán, y en Tabasco tiene una feroz guerra con los mayas chontales. Aquí Cortés todavía no tiene aliados indígenas, hay que recordar. Los mesoamericanos se percatan del poder militar de los españoles, y los chontales se rinden y se someten a Cortés. Aquí es cuando se regalan a las 20 mujeres a los españoles. Dentro de ellas está Malitzin o Doña Marina. Entonces aquí vemos cómo en esta flecha de aquí nos muestra cómo está, aquí es donde fue esa guerra, ¿no? Ahora, Doña Marina no era de Tabasco, sino de la zona de Coatzacoalcos. Había sido vendida a mercaderes mexicas por su familia debido a conflictos con sus parientes. Estos mercaderes mexicas la venden a su vez a los de Tabasco, razón por la cual se encontraba en este lugar. Entonces, recordemos que Coatzacoalcos debe estar por esta zona, no sé si se ve mi cursor, pero por esta zona de Veracruz. Este es el estado de Veracruz. Y entonces ella hablaba náhuatl y también hablaba maya. El sistema de traducción que utilizaron fue el siguiente. Los españoles hablaban a Jerónimo de Aguilar en castellano, o su lengua, a Malitzin en maya, y ella a los mexicas en náhuatl. Todo el territorio mesoamericano se enteró de los acontecimientos, y a medida que Cortés se internaba en tierra, los señoríos indígenas y sus señores o tlatoanis hicieron acuerdos con los españoles. Otros al principio se resisten, pero al final se unen con Cortés en contra de los mexicas. Al llegar Cortés a territorio tlaxcalteca, fue atacado por estos tlaxcaltecas, pero repuestos de su sorpresa, vencieron a los tlaxcaltecas. Igual que Malitzin fue un personaje de gran importancia en la conquista, los tlaxcaltecas también, porque ellos ayudaron al proceso de difusión de las dos culturas, de la fusión de las dos culturas indígena y española. Recordemos también, bueno, aquí cabe un comentario. No siempre, o sea, ya una vez que se unieron, se fueron integrando los indígenas de diferentes etnias y los españoles fueron aprendiendo tanto el náhuatl como el español, ¿no? O sea, unos y otros. Entonces, no solo doña Marina fue en un momento dado intérprete, sino también los mismos otros ya empezaban a entenderse. Y por otro lado, bueno, pues ya finalmente no fue necesario que Malitzin aprendió español, y no fue necesario que estuviera interviniendo Fray Jerónimo de Aguilar. Aquí también quiero resaltar algo. La batalla con los tlaxcaltecas es narrada por varios cronistas e historiadores de la época, pero por parte de las crónicas tlaxcaltecas se borró este hecho. La razón es que los tlaxcaltecas, al ser aliados de Cortés, participaron en la destrucción del Imperio Mexica, proporcionaron eficaz ayuda en la conquista y colonización de Nueva España, y tuvieron privilegios y distinciones que no se hicieron extensivos a todos los indígenas. Todo ello hizo que se consideraran españoles y se avergonzaran de haber tomado las armas en contra de Cortés. Y aquí también otro comentario cabe. Los tlatoanis, o bueno, los reyes tlaxcaltecas visitaron en más de una ocasión a los reyes españoles. Tenían escudo de armas, etcétera, ¿no? Ahora, Cortés llega a Tenochtitlan en noviembre de 1519 y había empezado su trayectoria en abril de 1519.
pero la fecha en la cual realmente se considera ya dominado Tenochtitlan es hasta 1521, agosto de 1521. Sucede que estuvo un año sitiado por los españoles y Cuauhtémoc resiste este año completo de un sitio y finalmente es capturado al tratar de huir. Y los españoles entran con todos sus aliados indígenas y pues la ciudad es arrasada, hay muchos cadáveres. Pero aquí también hubo una primera epidemia ya de viruela en 1520, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo desde San Juan de Ulúa, como la única villa fundada en este momento por los españoles es la Villa Rica de la Veracruz. Tenemos todos estos poblados que todavía muchos de ellos existen, bueno, de hecho existen, Zempoala, Jalapa, Coatepec, Altotonga, o sea, todos estos Autla, etcétera, todos Tlaxcala, Cholula, Amecameca. Aquí tenemos a Mixquic, que también tenemos a una de nuestras que pertenecen al centro, que es de Mixquic. Y aquí también Cortés pasó la noche en Mixquic y sus hombres, Iztapalapa, y llegan a Tenochtitlan. Este fue el itinerario, ¿sí? Tenemos también ya que en las epidemias, hubo muchas epidemias, los españoles traían algunas enfermedades que no eran, que los indígenas nunca habían sufrido, por lo tanto, pues hubo varias epidemias, ¿no? Aquí tenemos indicadas varias de ellas, de varicela, de peste, de paperas. De hecho, se piensa que son de estos males, pero realmente no se tiene, o sea, no se tiene una certeza, ¿no? Según las estimaciones, ocasionaron todas estas epidemias una mortalidad entre el 80 y el 90% de la población originaria entre 1519 y 1623, o sea, en un siglo, un poco más de un siglo, cayó drásticamente la población indígena. Aún con este descenso de la población indígena, los españoles fueron minoría durante los 3 siglos de ser Nueva España. A mediados del siglo XVII hubo un repunte de la población indígena y de hecho se sabe que ya en la conquista, perdón, en la independencia, en los 1800, ya había más indígenas que criollos o españoles, ¿no? Ok, pues es un dato muy, muy interesante ¿verdad? Creo. Ahora, ¿qué vivían los mesoamericanos al momento de este encuentro, ¿verdad? Con el viejo mundo? Al momento de las 3 primeras expediciones de 1517, 18 y 19, había un mosaico muy diverso de pueblos indígenas, en ningún momento unidos o formando una sola etnia, nación o país. A la llegada de los españoles a las costas de Yucatán, se encontraron culturas indígenas con muchos rasgos comunes, aunque costumbres propias, una cosmovisión semejante, muchas características similares por haber convivido durante milenios en el mismo territorio, coexistiendo e interactuando. La historia tradicional nos presenta a 2 grupos enfrentados, antagónicos, pero homogéneos, como si fueran dos grandes bloques, y esto no fue así. Sabemos muy bien, además, los olmecas, que fueron una de las civilizaciones originarias, los historiadores nos dicen que solo hay en la historia de la humanidad, solo hay 6 civilizaciones originarias que no se prestan conocimientos de ninguna otra, que van siendo autónomos en cuanto al conocimiento que van desarrollando, y son Mesopotamia, Egipto, India, China, los olmecas y los incas. Entonces tenemos aquí en México también pues es algo muy importante, que somos de las 6 únicas civilizaciones originarias, somos una de ellas, ¿no? Bueno, fueron una de ellas.
se cuenta con muchas fuentes históricas diversas que en algunos aspectos se contradicen, pero que nos permiten reconstruir cómo fue ese momento histórico para situarnos en el tema que nos está ocupando. Tenemos textos escritos, crónicas de soldados, de frailes evangelizadores, de oficiales reales, de burócratas que dejaron el registro de lo que vieron al momento de su llegada. Se tienen fuentes indígenas, códices, cronistas tlatelolcas, texcocanos, tlaxcaltecas, mexicas. Cada uno contó la historia con un propósito diferente. Y también se cuenta con la arqueología. Matizando estas diversas fuentes, podemos entender por qué un puñado de españoles pudieron derrotar a millones de indígenas. Se piensa que el 1% de los soldados eran españoles y el 99% eran indígenas. Muchos historiadores dan por sentado que fue la superioridad tecnológica la que le dio la supremacía a los españoles y en realidad no fue este factor. Recordemos que los españoles tenían arcabuces, conocían la pólvora, tenían armas de fierro, ¿no? De espadas, etcétera. Aquí no se conocía los metales o no se usaban para armas ni para herramientas. No se conocían a los caballos ni nada de esto. Para los indígenas ellos pensaban que eran como venados gigantes. Entonces, sí había cierta razón, pero no fue solamente esto, ¿no? Sabemos que los mexicas habían formado una triple alianza. Era un tipo de dominación a base de tributo, como un imperio. Estos tres reinos, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan o Tacuba, al paso de los siglos de duración, se endurecieron y se volvieron despóticos, cometiendo abusos y atropellos, que dejaban a los pueblos cada vez más inconformes y con una lealtad muy frágil. Además, había fracturas en la misma triple alianza. Les estoy poniendo algunas imágenes de códices o de pinturas antiguas, ¿no? Aquí tenemos este códice, que recordemos también que los indígenas tenían glifos, tenían cierta forma de escritura, pero lo que hicieron fue utilizar el alfabeto romano que traían del español para ya escribir en náhuatl, así como se hizo para el Nicanor. Como ejemplo de la crueldad de los mexicas, les voy a comentar algo. Se conoce que los tlapanecos en el estado de Guerrero eran tributarios de la Triple Alianza. Era un señorío que era rico productor de cacao. Este señorío se negó insistentemente a aceptar el paso de caravanas comerciales protegidas por mexicas y fueron víctimas de la más atroz venganza. La población fue exterminada, exterminio que alcanzó incluso a los perros y a los guajolotes de la localidad. Y el señorío fue repoblado con colonos nahuas enviados desde el Valle de México. Entonces vemos la crueldad también de estos mexicas, ¿no? En vísperas de la conquista española, el Valle de México vivía una etapa de gran florecimiento urbano. Había muchas ciudades, todas ellas populosas. Los cronistas hablan de aglomeraciones en calles y canales. Se sorprenden por el bullicio de las plazas del mercado, de Chalco, Xochimilco, Coyoacán, Culhuacán, Iztapalapa, Texcoco, Tlacopan, Azcapotzalco, México, Tlatelolco y decenas de villas medianas como Mixcoac, Tacubaya, Culhuacán, Tláhuac. Repartidos en los centros de población del Valle de México, vivían algo más de 2 millones de personas. La mayoría de estas ciudades estaban bajo el dominio de linajes de la nobleza náhuatl, pero en muchas de ellas había poblaciones de otras etnias. Todos los poblados que acabo de mencionar ya existían desde tiempo del encuentro entre estos dos mundos, españoles y mesoamericanos. A quienes no nos dicen todos estos poblados, ¿no? Ahora, estos son los 5 lagos, no es un valle, realmente es una cuenca, ¿no? Le decimos el Valle de México, pero es una cuenca con 5 lagos. Tenemos aquí esta división entre estos lagos, es un muro que diseñó Netzahualcóyotl para separar las aguas dulces de 2 lagos de Xochimilco y no me acuerdo si es
Chalco, la verdad no recuerdo bien, pero tenemos que estos otros lagos, Texcoco, etcétera, eran de agua salada, no porque hayan sido del mar, o sea, agua de mar, sino por las plantas que crecían abajo del lago, ¿no? Los nahuas usaban el término altepetl o cerro de agua para referirse a la ciudad, con su población y sus tierras. Cada altepetl era dirigido por un tlatoani o rey y auxiliado por una nutrida burocracia. Aunque cada ciudad tenía bastante independencia en su administración interna, tributaban a la Triple Alianza. Además, además que esta Triple Alianza los podía convocar a participar en guerras y en obras públicas. Así es como se manejaba cada reino. Subsistía con la producción de sus propios súbditos, o sea, cada reino o cada altepetl. Le tributaban otras poblaciones de su área de influencia a cada reino. Los productores de cualquier asentamiento debían pagar tributo en especie a sus señores, además de estar obligados a participar en la guerra y en obras públicas. Siempre era los grandes, es lo que hacían, y los reinos más pequeños igual obligaban a sus tributarios a trabajar en obras públicas o en la guerra. Recordemos también que la guerra no eran guerras para matar a sus contrincantes, sino para hacer prisioneros para sus sacrificios humanos. Era lo que se le llamaban las guerras floridas. Entonces, dice, los grandes reinos que integraban la Triple Alianza recibían tributos de provincias distantes y podían llenar sus almacenes con plumas de quetzal, de guacamaya, oro y joyería elaborada, mantas decoradas, algodón, jade, cacao y otros productos. Estos lujosos bienes estaban reservados para el uso de los nobles y para las fiestas religiosas. Bueno, antes quisiera también recalcar, aquí de este lado vemos una imagen sobrepuesta de lo que es la Ciudad de México y lo que eran los lagos, ¿no? O sea, así como vemos Tacubaya, Chapultepec, Azcapotzalco, Tenayuca, y otras todas, muchas otras, estaban a la ribera del lago, ¿sí? Como vemos aquí también, esto era Tenochtitlan, estaban a las riberas del lago. Y ahora, pues, toda la Ciudad de México está ya los lagos ya están secos y bueno, pues así es como se podría ver, ¿no? Así como poniendo una imagen de la actual Ciudad de México con lo que fueron los lagos. Por eso yo digo siempre que cuando la Ciudad de México sufre inundaciones, cuando hay unas grandes lluvias, yo digo que los culpables son los aztecas, ¿verdad? Fueron los mexicas que se quedaron ahí. Y bueno, aquí también cabe otra explicación. Cortés, cuando se dio cuenta de la importancia política de Tenochtitlan, no quiso mover la capital o la ciudad principal de la Nueva España, se quedó aquí mismo, en Tenochtitlan, a pesar de que se inundaba, etcétera, ¿no? Y como ven aquí dice dique de Netzahualcoyotl, él fue el que lo diseñó. Ahora, en todas las ciudades nahuas del Valle de México había una división básica de la población en dos grupos sociales, los nobles, o pili, o pipiltin, y la gente común, o macehualtin, en singular macehual. Se era pili o macehual por nacimiento, y solo en casos excepcionales de valor militar, un macehual podía ingresar a las filas de la nobleza. Los macehuales eran agricultores, pescadores, artesanos, trabajadores de otras especialidades que pagaban tributo a la nobleza. Los pilis se ocupaban de tareas relacionadas con el gobierno, la justicia, la organización de la guerra y el culto religioso, y vivían de productos que los macehuales tributaban al palacio y el tlatoani distribuía periódicamente. También habían esclavos, eran los menos. Bueno. La legislación fortalecía las diferencias de clases y contribuía a consolidar el prestigio y el poder de la nobleza. Los nobles usaban vestido y joyas que estaban prohibidos para el resto de la gente.
Aún en el supuesto que se pudiera comprar, no podía utilizarse una joya de jade por un macehual, y si lo hacía, podía recibir la pena de muerte. El vestido de los nobles era de algodón, no de fibra áspera como el de la gente del pueblo. Las casas de los nobles eran más ricas, más altas, mejor decoradas. Los nobles podían tener muchas esposas, pero los macehuales no. Los nobles dormían en cómodos lechos provistos de colchones de plumas, almohadones, sábanas de algodón y pieles de venado. Los macehuales vivían muy austeramente. Aquí vemos este códice que nos da la idea de cómo eran los tributos que se tenían que dar los diferentes Altepetl a los tlatoanis o a los aztecas, ¿no? Bueno, a los mexicas. Entre los nahuas del Valle de México se pertenecía a un calpulli o barrio de trabajadores, a una tribu de mercaderes o a un linaje noble. No pertenecer equivalía casi a no ser. Los linajes nobles estaban escrupulosamente documentados en los códices. La poligamia permitía a los dirigentes formar burocracias copiosas cubiertas por parientes del soberano. Los calpulis o barrios de trabajadores constituían la célula fundamental de toda organización social prehispánica. Los motivos de los barrios para pertenecer a esta orden político saltan a la vista: vincularse y disfrutar de vida urbana, de mercado, de protección militar e incluso protección divina. La pertenencia a estos barrios y comunidades a un reino aseguraba la participación de las fiestas religiosas de la ciudad, que eran muchas a lo largo del año. Los ritos más intensos de cuantos se celebraban en las ciudades nahuas eran las que involucraban la muerte de algunos seres humanos. Los mexicas se distinguieron entre todos los pueblos del antiguo México por el frenesí con el que practicaron el sacrificio humano en varias modalidades. Aquí tenemos este mapita, bueno, planito de Tenochtitlan con sus diferentes barrios. Acuérdense que barrio Calpulli es lo que se dice en náhuatl, y eran o sea, realmente se pertenecía al barrio, como nos dice el texto, o definitivamente o eran, si eran excluidos, pues realmente eran muy, no se tenía una pertenencia ahí, podían ser, pues, ya sea prostitutas o eran indigentes, ¿verdad? Entonces, y era muy importante pertenecer a un barrio, porque así se tenían todos estos, o sea, se podía participar del mercado, de las fiestas religiosas, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos como este es el Tenochtitlan, aquí tenemos el templo mayor, y aquí están los diferentes barrios, y luego tenemos el Palacio de Moctezuma I, de Atzayacatl, donde estuvieron los españoles, en fin, Cortés cuando llegó aquí a Tenochtitlan. A veces, ahora vamos a hablar de los sacrificios humanos, a veces era preciso sacrificar a decenas de bebés para agradar a Tlaloc, dios de la tormenta y la lluvia. Se les arrojaba en remolinos de agua o se les sacrificaba en altares levantados en las montañas. En una de las fiestas anuales, otro tipo de sacrificio, se decapitaba a una anciana y un guerrero corría por la ciudad sujetando por el pelo la cabeza cercenada y agitándola en todas direcciones. Otras veces, para rendir culto a Xipe, dios de la primavera, un sacerdote deambulaba cubierto con la piel del sacrificado. O sea, vemos cómo al llegar los españoles y al ver esto, pues cualquiera en cualquier época se hubiera aterrorizado, ¿no? La herida, el desmembramiento, la muerte eran presencia constante en la ciudad de Tenochtitlan y en otras ciudades vecinas. La población tenía oportunidad de sobreponerse a estas escenas dramáticas participando en las catarsis de las diversiones públicas, juegos callejeros, ritos
con aspectos chuscos como el palo encebado y comedias ridículas. Además de su significado religioso, no cabe duda que algunas de las jornadas sacrificiales tenían por objeto exhibir la fuerza militar de los ejércitos de la Triple Alianza. Además de la burocracia imperial cada vez era mayor en número y el costo de mantenerla era alto. Sí, y se hacían ostentación de autoridad pública a través de las ceremonias, rituales y espectaculares. O sea, había que mantenerlos sometidos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál fue en la parte del marco jurídico de la evangelización en América. Esto también siempre ha sido un punto que los historiadores y juristas han discutido mucho. La empresa de conquista llevada a cabo por Hernán Cortés, que culminó con la rendición de México Tenochtitlan en el 13 de agosto de 1521, se insertó en un complejo entramado jurídico que hundía sus raíces en la época romana, pero que había sido reformulado a lo largo de la Edad Media y actualizado por los reyes católicos. Marco Tulio Cicerón, un romano, en su tratado sobre la República, formuló el concepto de guerra justa como una manera de combatir la injusticia y garantizar la paz y el bien común. Roma entendió que las conquistas que realizaba sobre los distintos pueblos de la cuenca del Mediterráneo tenían como objetivo final garantizar la paz y llevar la civilización a los pueblos que consideraba bárbaros. Entendamos que esta es la mentalidad del siglo XVI y de hecho pues viene desde los romanos, ¿no? Las expediciones de conquista de tierras las expediciones y conquistas de tierras americanas emprendidas por los soberanos católicos se vieron ratificadas por la bula del Papa Alejandro VI, en la cual se dictó una línea a 500 kilómetros de las Islas Azores que corría de norte a sur. Lo que quedaba al occidente de esta demarcación era español y lo que estuviera al oriente portugués. Con el Tratado de Tordesillas, la línea se movió casi 1.800 kilómetros al occidente. O sea, finalmente se estaba haciendo legal, bueno, se estaba justificando legalmente la conquista. Al justificar jurídicamente la conquista, se les presentaron problemas como la pertenencia y el dominio. Y sobre esto descansarían fundamentalmente las discusiones durante la primera mitad del siglo XVI. La legitimidad de la conquista otorgaba al soberano la facultad de apropiarse de las tierras enemigas, o sea, la pertenencia, y de someter a su dominio a los habitantes y exigir el pago de impuestos o tributos. Se habló mucho en esta época de la justificación jurídica de la conquista. Sin embargo, bueno, podemos decir que se empieza a gestar un debate, este debate para argumentar y aclarar hasta qué punto los españoles actuaron guiados por sus principios religiosos o por sus intereses comerciales y políticos, y cuál de estos dos poderes predominaron durante la conquista. En definitiva, las intenciones de los conquistadores y de la corona estaban orientadas por una moral por una moral y cultura cristianas, que tenían altos postulados en cuestiones humanas y de tolerancia con otros pueblos, que finalmente beneficiarían de alguna manera a ambas partes. O sea, no es solamente que llegaron a arrasar, sino que ellos mismos, y de hecho se les consideró finalmente súbditos españoles, ¿no? A todos los pueblos mesoamericanos. La evangelización representaba la tarea más difícil desde el punto de vista práctico, pues los principios de la Iglesia y la tradición escolástica española defendían las ideas de un profundo humanismo que se apoyaba en los métodos pacíficos de dominación y de la tranquilidad de conciencia, lo cual no siempre se llevó a cabo, entrando en conflicto con algunas veces entre las prácticas evangelizadoras y colonizadoras. Aquí tenemos a estos tres personajes que son muy importantes: Fray Alonso de la Veracruz, Fray Francisco de Vitoria y Vasco de Quiroga, quienes escribieron, y también, quienes escribieron mucho
y quienes fueron realmente protectores de indios, ¿no? Es innegable que las tesis de estos escolásticos españoles tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de conceptos jurídicos como la igualdad, la justicia y el derecho internacional y los derechos humanos, que a pesar de una incompleta aplicación, influyeron en el desarrollo de los posteriores documentos y estudios de los derechos humanos. O sea, realmente sí se hizo mucho por los indígenas y por por considerarlos seres humanos, porque incluso había quienes lo negaban. Actualmente sigue existiendo controversias entre si la conquista fue legítima o no. Resulta más productivo reconocer que en esta época se plantearon la legitimidad de la conquista de estos pueblos mesoamericanos, reconocieron su dignidad y sus derechos, a diferencia de otros estados europeos. Recordemos simplemente los ingleses con Estados Unidos, ¿no? O con Canadá o con otros muchos lugares, los alemanes en África, los holandeses en fin, con todos estos pueblos, otros estados europeos, ¿no? Como consecuencia de las críticas hechas y autocríticas hechas a la conquista, se dio la incorporación de los pueblos indígenas a la corona. Se reconoció la legitimidad de los señoríos indígenas, así como sus cuerpos políticos y sus tierras. Se les dieron elementos jurídicos para defender sus tierras y sus gobiernos, y se incorporaron al reino, como les digo, al reino de Castilla. O sea, finalmente se les consideró súbditos. Y según las concepciones políticas de la época en el mundo occidental, los pueblos mesoamericanos habían sido incorporados a los dominios de la monarquía en cumplimiento de las capitulaciones de Santa Fe, las bulas alejandrinas y del testamento isabelino, es decir, conforme a derecho. O sea, ellos realmente podemos decir que tuvieron en cuenta, pues, o sea, que se preguntaron, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es esto legal? Y les dieron a todos estos indígenas, bueno, a todos estos pueblos, pues les dieron la dignidad que tenían, incluso como miembros de la corona, ¿no? Aclaremos que la nobleza indígena consolida el poder político de la corona en la mayoría de los Altépetl. O sea, realmente los que gobernaron después de la conquista, pues fueron los mismos indígenas, sus propios Altépetl. Esto responde a que las dos sociedades, tanto la indígena como la española, eran tradicionales y se basaban en la nobleza. Y las dos culturas se aceptan y se integran rápidamente. Por otro lado, los indígenas aceptan con relativa facilidad la religión cristiana. Estudios recientes nos muestran que los nobles indígenas también sugerían mejoras en la forma de gobierno, solicitando estos cambios a la corona. Por otro lado, en el paso de una o dos generaciones, la nobleza indígena adopta la forma de vida de los españoles. Se visten como españoles, construyen sus casas en la forma que lo hacían los españoles, y con los años el gobierno de la corona y los campesinos indígenas son los que interactúan. Ya la nobleza se diluye o se integra a la nobleza española, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa en los primeros años de la evangelización? O sea, ya estamos viendo qué había estado sucediendo en Mesoamérica y ya cómo los mismos españoles han estado pensando y hicieron muchos esfuerzos para reconocer pues a los indígenas como súbditos, ¿verdad? Ahora, en 1521, el imperio indígena fue derrotado fue derrotado y los indígenas veían su mundo, no solo político, sino religioso y cultural, que se derrumba. La consternación, el desconcierto, la depresión de los indígenas fue general. Se dejaron llevar por la desesperanza, la ansiedad, la embriaguez y muchas veces la ira contra los españoles. Parecía que sus dioses los habían abandonado.
Los sacrificios humanos y el esfuerzo por mantener al dios Huitzilopochtli con vida parecía que había sido inútil e innecesario. A esto se añaden los sufrimientos y mortandad causados por las epidemias ya desde 1520. Además, bueno, tenemos aquí, aquí los 12 primeros, aún así todavía de estos 12, antes de ellos hubo 6 más, 3 que llegaron con Cortés y otros 3 que llegaron antes que el resto de los franciscanos. Y bueno, también podemos pensar, estos pocos frailes, ¿no? ¿Cómo fue posible que hayan evangelizado a tantos indígenas, bautizado a tantos indígenas? A esta crisis, bueno, la crisis que ya comentamos de los indígenas, pues, se suman las injusticias y abusos de la primera audiencia de Nueva España, que sería el más alto, que fue el más alto tribunal antes de la llegada del primer virrey. Hubo muchas quejas y denuncias, incluso ellos, uno de estos 3, que eran 3 de la primera audiencia, uno de ellos quiso matar a Fray Juan de Zumárraga. Y las quejas, y bueno, se sustituye a esta primera audiencia hasta 1530. Aun cuando se hicieron catecismos, se tradujo la Biblia en lenguas indígenas y por supuesto se evangeliza a través de los sacramentos, también se echaron mano los misioneros de todo su ingenio a través de historias, prédicas, representaciones teatrales, autos sacramentales, posadas, pastorelas y las artes en general, obteniéndose pocos frutos. O sea, realmente aquí tenemos ejemplos, ¿no? Y se hicieron muchos, incluso eran en náhuatl, ¿sí? Estos catecismos y todo esto. Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo de México, escribe al emperador de esta manera: asimismo, me parece a bien informar a vuestra majestad de lo que a la fecha en esta pasa, porque es cosa de tanta calidad, porque si Dios no provee con remedio de su mano, esta tierra está a punto de perderse totalmente. Esta carta de 1529. También le fue difícil a Fray Juan de Zumárraga que llegara esta carta al rey, porque la primera audiencia, los que pertenecían a la primera, Nuño de Guzmán, uno de ellos, pues claro que no querían que el rey se enterara realmente de lo que estaba pasando, porque sí fueron muy abusivos y esclavizaban a los indios, no querían que los frailes, que se bautizaran, porque entonces ya iban a ser cristianos y no los podían esclavizar, ¿no? Entonces, así estaba la cosa, y los indígenas, por otro lado, pues muy desconcertados, etcétera. Y pues esta podemos considerar que es una oración que hace Fray Juan de Zumárraga, y pues solo Dios podía haber tomado cartas aquí en el asunto, si no, realmente se hubiera echado por tierra toda la conquista y la evangelización. Ahora vamos a ver qué pasó entonces, ¿no? Con los indígenas. Dice, a fines de 1531 había en todo México, bueno, ya sabemos que es el año de las apariciones, en diciembre, había en todo México solo un puñado de misioneros que conocían la lengua náhuatl, todavía no la dominaban del todo. Sin embargo, es un hecho que a partir de 1532 los indígenas acudían a millones pidiendo el bautismo. Aquí a mí me encanta esta escultura, ¿verdad? Que muestra cómo llegan a ver a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Qué había pasado? En las apariciones y las palabras de Santa María de Guadalupe venían a reconocer su carácter divino. Los sabios y eruditos indígenas a quienes recurrió el pueblo para que se efectuara un riguroso examen del mensaje guadalupano, seguramente interrogaron a Juan Diego, a su tío Juan Bernardino, compararon el mensaje
con sus antiguas tradiciones, escudriñaron con minucioso cuidado el Amoxtli o libro impreso en la tilma. Sin lugar a dudas, estos sabios encontraron que la religión de la señora no contradecía a la de sus antepasados y confirmaron lo dicho por Antonio Valeriano, el que escribe el Nicanor. Es un hecho que a ninguna persona de este mundo le cupo el privilegio de pintar lo esencial de su preciosa imagen. Entonces los indígenas acudieron a pedir el bautismo en masa. Aquí tenemos sí algunos, bueno, sí es un hecho también que a los primeros que bautizaban los religiosos era a los nobles indígenas. Y de esta manera, al convertirse un pueblo o bueno, una etnia, pues todos, al menos los nobles se bautizaban también, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De los señores de Tlaxcala que se bautizan y algunos otros, bautizo de indígenas, ¿sí? El acontecimiento guadalupano fue una intervención de Dios en un momento histórico necesario para la evangelización de los habitantes de Mesoamérica. O sea, no hay más. Si no intervenía Dios Padre, pues ya se iba a perder toda la posibilidad de evangelización. Cuánta alegría y consuelo para los indígenas saber que Jesucristo, hijo de la muchachita que los visitaba, era Inuel Neli Teotl, verdadero Dios que es la raíz de todo. El Tloque Nahuaque, creador del cerca y del junto. Y Palnemowani, aquel por quien vivimos y todo se mueve. De Teyocoyani, creador de las personas. De Ilhuicahua Intlactipaque, Señor del cielo y de la tierra, es decir, su Dios de siempre, tan cercano y autor y sustentador de todo lo bello, precioso, y a quien sus padres y abuelos habían fielmente obedecido y seguido. O sea, ellos comparan, revisan, estudian y se dan cuenta que todavía supera este Dios que nos trae la Santísima Virgen de Guadalupe, supera a sus deidades, ¿no? O sea, es el que es más todavía que todas sus deidades. La Virgen de Guadalupe reivindica la dignidad de los indígenas en la persona de Juan Diego. Intercede por el tío Juan Diego, ya agonizante, obteniendo su curación. La Virgen revela a Juan Bernardino cómo quiere que se le conozca, como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. En esta última aparición, la Virgen otorga el honor de revelar el nombre con el que quiere ser invocada a Juan Bernardino, conforme a la costumbre indígena de reverencia a los mayores. Así es como los nativos de estas tierras reconocen la verdad que supera sus creencias y les da el verdadero significado. Santa María de Guadalupe en persona les trae a quien habían adorado, al verdaderísimo Dios de sus ancestros, que era el mismo de los cristianos. Juan Diego representa a todo indígena que busca la verdad y la reconoce y acepta. Nuestra Señora transforma también el corazón de Fray Juan de Zumárraga y de los españoles. Utiliza aquellos títulos que se aproximan a la concepción cristiana del único Dios, y a Santa María de Guadalupe la reconocen como la Inmaculada Concepción y se acercan a visitarla a su casita sagrada. Habiendo hecho ya un análisis de los actores, como hemos llamado a los diferentes participantes de este encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundo, podemos afirmar que los planes de Dios sobre Mesoamérica fue el de llevar a los pueblos indígenas a la Iglesia, a la fe, al encuentro con Jesucristo. Tanto los hechos que se dieron en este territorio como las apariciones de Santa María de Guadalupe nos llevan a afirmarlo. De hecho, el hecho de existir muchas culturas indígenas con características semejantes, autónomas e incluso enemigas, compitiendo por el poder político con un gobierno despótico, autoritario y abusivo,
evitó que se formara un frente común ante los españoles. Al contrario, se unieron a Cortés en contra de un tirano común, la Triple Alianza. Es muy conocido el dicho aquí en México: la conquista la hicieron los indígenas. Asimismo, entre los españoles hubo personajes que ostentaron cargos públicos en la naciente Nueva España con una ambición desmedida, maltratando y esclavizando a los indígenas, como también los hubo de un gran humanismo, caridad cristiana y reconociendo la dignidad del indígena. La autocrítica sobre la forma de colonizar y evangelizar a estos pueblos dio conceptos jurídicos como la igualdad, la justicia, el derecho internacional y los derechos humanos, adelantándose a su época. No menos importante es en este sentido fue la extinción de la figura de la encomienda en Nueva España y el control de la corona sobre este territorio. Recordemos que la encomienda, si no estoy equivocada, es una forma de feudalismo, ¿no? Aunque fue pues es una forma de gobierno, se tenía más control en la encomienda, se tenía más control de los indígenas y de las tierras. Entonces la corona echó para atrás esta figura y se hizo soberano del territorio. El hecho en sí de que los indígenas no fueran exterminados en México y que su trabajo produjo una abundante cultura material de calidad es innegable en todos los campos del arte. Podemos verlo en la arquitectura, en la pintura, en la música, en todas las artesanías, o sea, es que se hicieron como una fusión de los dos, pues tanto de las técnicas indígenas y españolas o europeas. La capacidad y avidez de los indígenas por conocer la religión y la tecnología europea fue también indiscutible. No se puede negar que en la conquista hubo y la evangelización, pues hubo cierta coerción hacia los indígenas por parte de los europeos, pero hay suficientes razones para creer que la sujeción soportada por los indígenas durante el siglo XVI fue menos severa y menos destructora en los recursos humanos que la practicada por la Triple Alianza Mexica durante los siglos anteriores. Y pues aquí también quiero mostrarles estas imágenes de estos mártires ya santos, los chicos, los niños tlaxcaltecas, que fueron martirizados muy pronto de la llegada de los españoles, y estos otros beatos mártires oaxaqueños que también ya un poco posterior, pero realmente muchos frutos también de santidad, ¿no? Y bueno, por mí esto es lo que les tengo preparado. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, ¿verdad? Pero muy interesante es todo esto de conocer cómo estaba antes y por qué se llegó y cómo fue tan impresionante. Estaba yo leyendo el otro día que eran 8 millones a partir del 32, de 1532 a 1540, a 1538, hubo cerca de 8 millones de personas que se bautizaron. Y estaban calculando que eran cerca de 3,000 bautizados diarios. Esto significa que era un Pentecostés diario. En el día de Pentecostés fueron 3,000. Y aquí era diario. Oh, qué maravilla lo que nos estás platicando. Estoy preocupada porque está aquí con nosotros Jorge Manuel y bueno, pues no sé si dije algunas cosas que no estuvieron bien dichas de los españoles, ¿verdad? Bueno, pues gracias, gracias por la cita, pero yo estaba tomando notas y encantado porque desgraciadamente también en España ahora se cuenta una historia falsa de la conquista, porque estamos dominados por gente que ahora, en fin, tienen una mentalidad que no es precisamente la católica y entonces pues intentan subrayar aspectos negativos, pero me ha parecido una intervención fantásticamente bien documentada y muy bien. Vamos, ya digo, yo he estado tomando notas porque muchas de las cosas que ahora mismo se dicen son completamente contrarias a las que acabo de escuchar. Y es importante que lo diga alguien que está al otro lado del Atlántico, porque si no parece que es que nosotros queramos defender, pero no, es que
Yo creo que hay una cosa que es evidente, que es que todos hemos visto películas de indios y vaqueros y cómo los vaqueros mataban y exterminaban a los indios en Norteamérica. Y la prueba es que ahí no hay mezclas, no hay, en fin, o sea, no se respeta en absoluto. O sea, ellos quitaban las tierras y punto. Entonces, que, claro, no se pueden juzgar hechos del siglo XVI con la mentalidad del siglo XX. Es decir, que hoy día nadie se le ocurriría, yo qué sé, pero efectivamente a mí lo que he oído encaja con la idea que yo tenía. Efectivamente, los españoles intentan hacer lo que pueden. Y hay que tener en cuenta que están en el siglo XVI y que además venían de una guerra cruenta de muchísimos años con los árabes, con los que efectivamente no se puede convivir. Ahora mismo tenemos más de 1 millón de musulmanes que han entrado ilegalmente en España y que en 10 años se convierten en españoles que votan. Entonces, o sea, lo estamos volviendo a ver. Hay pues una especie de colonización a la inversa, es decir, por parte de los árabes, que aquí es un verdadero problema. Y efectivamente, claro, o sea, dentro de lo que cabe y las circunstancias, pues cabe pensar que no fueron tan malos los españoles, hicieron lo que pudieron de acuerdo con su cultura y además intentaron justificarlo y es verdad, porque eso como profesor de derecho lo puedo corroborar porque eso sí que lo he oído muchas veces, que esa autocrítica de los españoles llevó a que se desarrollara toda una mentalidad jurídica sobre la legitimidad de la conquista, la validez o sea, la consideración de la dignidad de los indígenas, etcétera, cosa que no ocurre en otros sitios. O sea, para ver cómo es la situación, efectivamente es muy importante el contexto y esa relación con lo que estaba pasando en otros sitios, pues es básica para entender que habría errores, habría abusos, pues como en todos los sitios hay abusos, pero evidentemente Pues, no era una cosa generalizada, ¿no? O sea, me ha encantado escucharlo. que bueno, pues después les doy la bibliografía Ujú. y les recomiendo varios videos que se han hecho en México. Estos se llaman Discutamos México, se los pasaré, pero muy interesante porque son puros historiadores mexicanos Claro. y todos ellos coinciden en ese punto, ¿no? Y por otro lado, también hay la Fundación Citibanamex ha estado también haciendo videos. Y bueno, eso es lo que les voy a poner aquí la bibliografía en el chat. Ujú. Muy bien. Gracias, José Manuel. Al menos ya, No, no, no. nada, al revés, al revés. Yo aquí estoy aprendiendo, pero me encanta oír cosas que yo sí conozco por mis estudios, pero no estoy especializado en este tema, lógicamente, pero me encanta saber más, o sea que muchísimas gracias, a mí me ha parecido muy interesante. Ok, al contrario, gracias. Adolfo, levantaste la mano, puedes prender tu micrófono, por favor. Sí, primero quería felicitar a Ivonne. Sé que sufrió mucho con la preparación de la plática, pero también le puedo decir que lo hizo muy bien. Esta descripción que hace de los pueblos de la zona donde pasó Cortés, toda esa clasificación de pueblos que normalmente la gente piensa que son los indios, son los indígenas, como si fueran una sola raza, y eran muchas las que había en el Valle de México. De modo que me pareció muy bien. Me ha gustado que hablaras un poco más de la Virgen. pero todo lo que dijiste pensaba muy bien, felicidades. Rafael, de la Piedra desde Perú, por favor. Bueno, lo primero me pareció sumamente interesante porque ciertamente hay dos fenómenos de evangelización y hay que decirlo, de conquista, que es México y Perú, que hay muchas cosas muy semejantes. Y hay solamente un dato que quiero dar, te agradezco, Ivonne, me encantaría tener tu presentación, dicho ese paso, te lo voy a pedir. Se los paso, claro. Y lo otro es Pues, que hay una visión demasiado rosa de la historia, y eso es falso. Toda conquista implica conquistadores y conquistados. Y eso implica también muerte y también implica guerra y etcétera, etcétera. Eso es la historia, ¿no? Entonces, no podemos negar esa aproximación. No podemos negar también que dentro del imperio inca y el imperio azteca es más complejo que simplemente buenos y malos.
Los buenos los indígenas, los malos los españoles, con el perdón ahí de mi gran amigo Jorge Manuel. Y tercero, ese resultado. Todos somos mestizos, es decir, aquí tenemos una frase también, creo que en México, y no sé si en España, que de inga y mandinga todos tenemos un poco, ¿no? Entonces todos somos mezclados, todos mestizos. Veamos otras realidades que dijiste muy bien, por ejemplo, Norteamérica, donde los indígenas están en pequeñas reducciones, ¿no? Y que se paga para tú verlos, y etcétera, etcétera. En nuestros pueblos latinoamericanos no es así. Entonces, me ha encantado tu conferencia, de verdad te agradezco, me ha dado muchos datos y ciertamente te lo voy a Te pedir. los paso, te los paso. Quiero hacer algunas correcciones al texto, pero te paso tanto la presentación como el texto. Se Vale, los paso, vale. Vale, solo esas tres cosas, ¿no? La visión rosada de lo que es una conquista, dos, lo que es la realidad mestiza que tenemos hoy en día, y tercero, la complejidad de la realidad, o sea, no hay buenos y malos en la historia, o sea, hay luchas internas, de hecho hay una lucha civil dentro del Imperio Inca cuando llegaron los españoles, en fin, ¿no? Just that, solo eso. Qué gusto verte, verlos amigos, ¿ah? Gracias, Rafael. Está también con nosotros Beatriz González desde México. Beatriz, por favor, pon tu micrófono. Muchas gracias, qué gusto poder estar aquí entre todos ustedes. Y pues bueno, agradecer a la doctora Curi por esta presentación. Me encantó esta parte de contextualizar, de poner, o sea que de hecho me gustó no hablar de la Virgen. Perdón, don Adolfo. Me gustó porque justo me parece que parte del problema es que nos enfocamos a decir las cosas superficiales y no ver esta parte contextual que nos ayuda a ubicar cosas nuevas. Por ejemplo, algo de lo que yo vi es cómo confluye la historia. Confluyó en su momento en el siglo XVI y hoy en el siglo XXI me da muchísima esperanza que también confluye. Y bueno, a lo mejor esa sensación de que hay una desesperanza, de que el mundo está caótico y tal, pues es para que también nosotros digamos como San Juan Diego, confío en ti, ¿no? Y eso me lleva también a pensar pues en el rostro de nuestro Señor en la sábana santa, que también pues es un momento de confluencia donde parece que todo se ha acabado, pero no, resulta que hay una gran luz y hay pues la presencia del Señor, que es el dueño y Señor de la historia. Y bueno, pues también felicitarle por las fuentes. Me encantó ver la parte de la carta de Fray Juan de Zumárraga, que yo lo agregaría a esos tres que usted puso, de Vasco de Quiroga, bueno, de los otros dos, ahorita no los recuerdo. Bueno, sí, claro, Francisco de Vitoria y el otro, el tercero. Pero me gustaría también como decir que también Fray Juan de Zumárraga tuvo un papel importantísimo en darle un lugar al indígena al pueblo originario, a través de San Juan Diego, de hacerle caso, de escucharlo, de pedirle una prueba, y si no hubiera sido por su forma de procesar, digamos, y de también relacionarse con el Señor en su misma posición de primer obispo de la Nueva España, no hubiéramos podido tener el testimonio de la Virgen hasta ahora. Les voy a mandar la presentación y el guión, para que los que lo quieran usar, mejorar o lo que sea. Eso es todo. Gracias, Beatriz. Sí, por favor, Rodolfo. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ivonne, ¿verdad? Muy interesante tu conferencia. Y quería yo agregar este dato, este detalle, algo que a mí siempre se me ha hecho muy interesante, y es lo siguiente. Durante esos primeros tiempos de la conquista, ¿verdad? Había un grupo de españoles, no sé si era un grupo pequeño o mediano, ¿verdad? Un sector, pues, ¿verdad? De los españoles que sostenían que los indígenas eran seres irracionales, que eran como animales, ¿verdad? Y que por lo tanto no eran sujetos de evangelización. Y yo creo que también querían tener un pretexto para esclavizarlos, ¿verdad? Y a ese grupo, a esa idea falsa, quien los paró en seco fue una bula del Papa
Paulo III, ¿sí? En esa bula el Papa, ahora sí que le planteó las cosas claramente. Desde luego son seres racionales y son sujetos de evangelización, ¿sí? Y precisamente, si no mal recuerdo, ahí sí no me acuerdo muy bien, cuando se había delimitado la línea, la que delimitó el Papa Alejandro VI, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la línea? Ya no me acuerdo. Es la O el Tordesillas, no. tratado. Eso fue el tratado. Fue el El tratado de tratado, ¿verdad? Tordesillas. Bueno, precisamente lo que se quería era que, bueno, que si iban a conquistar esas tierras, España y Portugal, era a condición de que evangelizaran, ¿verdad? Esa era la condición que ponía el Papa, tenían que evangelizar. Ya está. Pues no, sí, exactamente, pero yo lo que quería subrayar, que por eso es tan importante la contextualización, que hay que tener en cuenta que la cultura europea nunca se había encontrado algo parecido. Es decir, porque, claro, o sea, todo el mundo conocido, todo el mundo que entonces trataban los españoles eran de gente que eran cristiana, prácticamente. O sea, se podían encontrar los musulmanes, que eran otro mundo y con el que habíamos estado luchando, pero es decir, de repente se encuentran a gente que no saben qué son, es decir, que no se habían encontrado nunca. O sea, también hay que tener en cuenta que en la mentalidad, es decir, ¿y estos son humanos? ¿No son humanos? Además, no utilizan, o sea, es decir, al principio, claro, pero hacen una gran, o sea, al principio no entendían nada, lógicamente, pero se van acostumbrando, van conociendo la lengua, van incorporando a la catequesis la lengua del indígena, todo eso fue un verdadero esfuerzo, porque para el mundo europeo, pues casi todas las lenguas procedían del latín y más o menos nos entendíamos. O sea, y de repente entras con un choque cultural y de todo tipo que es brutal, porque claro, entonces dices, bueno, ¿y esta gente quién es? Pero claro, los españoles se lo plantean y discuten, lógicamente. Entonces, pues eso es lo que he dicho, o sea, es decir, claro, hoy día nosotros, nadie iría por ahí a pegar tiros ni para conquistar nuevas tierras, eso ya no sé, bueno, en fin, viendo lo que vamos viendo en Europa, en el mundo ahora mismo, no sé yo si lo haríamos, pero en fin, pero quiero decir que la mentalidad de la época es, hay que meterse en ella, es decir, que para ellos es una novedad absoluta, no se tienen que interpretar lo que están viendo. Y además las comunicaciones eran lentas, en fin, todo ese tipo de cosas, y se hace lo que se puede, claro. Pero es verdad que, claro, lo que se hace es que se incorpora a los nuevos pueblos como españoles, exactamente igual. Y eso sí que eso es una forma muy civilizada de actuar, ¿no? Así Aunque es. hubiera abusos y aunque hubiera autocríticas, pero ¿por qué no hay autocríticas en el norte de Así es. América? Porque no hubo nadie que se quejara y a los que, o sea, si no hubo ni siquiera posibilidad. Entonces tiene narices que se culpabilice a los que sí que se planteaban si lo estaban haciendo mal y a los que no se lo plantean, pues no se les dice nada, ¿no? Es decir, que ellos son los que lo han hecho muy bien y los españoles lo hicieron muy mal. O sea, pues hubo de todo, lógicamente, pero dentro de lo que cabe, pues me alegro de dar esta posición que no sea de buenos y malos, que estoy de acuerdo con que a veces se hacen las interpretaciones o todos buenos o todos malos, pues habría de todo, lógicamente, pero vamos, la intención no fue una intención de acabar con todo el mundo ni nada de eso. Y eso, pues yo creo que se puede valorar y me alegro de que se valore. No, sí, claro. Aparte de que no son mis... A mí me hace mucha gracia porque a veces nosotros los españoles, mis antepasados están todos en España. O sea, los que fueron son sus antepasados, no los míos. Es decir, que yo, en fin, estoy encantado de que se diga lo que se dice, pero es evidente que decir, no nos podemos culpabilizar a estas alturas. O sea, supongo yo que, claro, o sea, en fin, es que la historia es la historia. Dice de Anda Sabi, estuvo genial esta conferencia, pero quisiera saber si hay forma de responder a gente que afirma que la imagen de Guadalupe es obra de Marcos y Pac de Aquino, a pesar de que no hay evidencia de que la imagen del ayate sea de origen humano. ¿Tienes Lo comentarios? de que la pintó Marcos y Pac es algo que surgió porque un sacerdote en una misa con toda el virrey y los demás, afirmó Fray Pedro Bustamante, afirmó que era una pintura y que conocía al pintor que era Marcos y Pac.
Es el único documento en el cual se menciona este. No hay otra persona en todo el tiempo que vuelva a mencionar a Marco Zipac, más que ahí en esta homilía. Ahora, como dijo varias cosas en contra del obispo Montúfar, Montúfar va a hacer una investigación contra el sacerdote de Bustamante. O sea, hay todo un juicio que está documentado, porque atacó también a otras sacerdotes, a otras, y atacó a Montúfar, acusándolo de que lo que quería era el dinero de la basílica, el dinero que se juntaba en la ermita. Entonces, no hay ningún fundamento científico de que sea Marco Zipac. La imagen no está firmada, no tiene ninguna firma. Y por otro lado, ya mencionaba Ivonne, hasta ahorita ningún pintor, ningún artista, ningún técnico ha podido explicar cómo se ha puesto el color en las fibras. Porque el color está no sobre las fibras, nos dice, sino como impregnado en las fibras. Pero en una forma inexplicable para nadie hasta ahorita. Hasta ahorita nadie ha explicado cómo se impregnó en una tela tan burda como la yeta de Juan Diego. Muchas gracias, Adolfo.